La ciudad es nuestro laboratorio, un podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Hola, muy bienvenidos. Estamos en el podcast del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. La ciudad es nuestro laboratorio. Estamos abordando los documentos de política pública que se escriben de nuestro centro, donde se aborda alguna problemática nacional, se hace una especie de diagnóstico, se investiga de lo que se trata y también se dan recomendaciones. Hoy día vamos a hablar de mecanismos de incentivos y accesibilidad urbana, aportes para la planificación urbana local. Este documento fue publicado en noviembre del 2020. Sus autores son Catalina Marchal, Mónica Flores, Héctor Altamirano y Juan Antonio Carrasco. Hoy nos acompañan dos de ellos. Les voy a presentar primero a Catalina Marchal. Ella es de origen arquitecta de la Universidad Católica, es Master of City and Regional Planning de la Cornell University, es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica y es investigadora postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Muchas gracias, Catalina, por estar hoy día con nosotros. Estamos también con Juan Antonio Carrasco, de origen es ingeniero civil en industrias de la Universidad Católica y magíster también de la misma universidad. Es doctor en Ingeniería y Planificación en Transporte de la Universidad de Toronto, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, investigador del Núcleo Milenio en Movilidades y Territorios, MOVIT, también participa en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y por supuesto es investigador del CDEUS también. Muchas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos. Entonces vamos a partir por lo más básico y es que me cuenten un poquito de qué se trata y cuál es la relevancia de la Ley de Aportes al Espacio Público, que es la 20.958. Surge a partir de la necesidad de hacer una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones el año 2016. En rigor, es una ley que modifica otra ley, a la ley general que regula múltiples temas desde urbanización hasta de construcción. Tiene tres objetivos principales. Primero, como reorganizar y rediseñar la forma en que se hacen las evaluaciones de impacto en los sistemas de vialidad, cuando hay un desarrollo inmobiliario, por decirlo así, y en el fondo estamos hablando de desarrollo inmobiliario de gran densidad o de gran extensión en superficie. Entonces, ese es en el fondo el primer tema. Se rediseña la forma en que se evalúa cómo se mitigan en el espacio vial, en el tránsito. El segundo tema importante de la ley de aporte tiene que ver con que se oficializan los planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público, que son unos nuevos planes que se proponen a nivel de comunas y a niveles intercomunal y metropolitano. Se organiza y se oficializa de que mediante la elaboración de estos planes los municipios van a poder recibir aportes monetarios que tienen que ver con aportes que tienen que hacer también los desarrolladores inmobiliarios, pero en otra línea, que es la línea del impacto en el espacio urbano, o sea, es el impacto en el espacio público, pero también en la movilidad. Entonces, esos aportes tienen más que ver con recursos que van a ser utilizados por los municipios y administrados por los municipios, hacer mejoras en plazas, espacios públicos, en luminarias, en paraderos, puede ser en complementar con infraestructura para ciclovía, bicicleta. Y el tercer tema clave de la ley de aporte, que es como lo que nos congrega hoy día, es que la ley de aporte aclara de que los municipios, por medio de los planes reguladores comunales y su ordenanza, pueden y tienen la potestad de establecer mecanismos de incentivos, que en el fondo son estos mecanismos que permiten al municipio decirle a un desarrollador inmobiliario: permito construir 2 pisos más en tu edificio, versus que tú construyes a nivel de calle, construyes un espacio público peatonal o conectas 2 calles que estaban desconectadas por medio de un pasaje peatonal, de generar, digamos, esas oportunidades a nivel del espacio urbano. Eso principalmente. Complementando lo que dice Catalina, me parece que una de la relevancia principal que tiene esta ley tiene que ver con que hay un cambio de paradigma muy fuerte respecto a lo que son los incentivos, pero también los costos que tienen que pagar los desarrolladores. En el fondo están los planes de movilidad, por ejemplo, en donde hasta ahora los costos asociados a las intervenciones de los desarrolladores inmobiliarios primordialmente se relacionaban con flujos vehiculares, con intervenciones locales y con intervenciones primordialmente asociadas a movilidad, transporte,
transporte, a flujo vehicular. Lo que ahora cambia es que hay una mirada mucho más amplia del espacio público. En el caso particular de los incentivos pasa algo similar. En el fondo se amplía las posibilidades que tienen los gobiernos locales de intervenir el espacio público a través de incentivos que van más allá de los impactos de tráfico o los impactos más bien de viajes en automóvil, sino que amplía esta perspectiva con una mirada mucho más completa del espacio público y del potencial que tienen las intervenciones locales, pero también en el ámbito comunal. Entonces, esta mirada más integral de ciudad, diría yo, es potencial bien interesante que tiene la ley y en particular estos mecanismos de incentivo. A ver si les entendí bien. La ley de alguna manera ordena y define un poco mejor lo que se entiende por ciudad, por aporte que pueden hacer los desarrolladores inmobiliarios, y también ordena las atribuciones de la municipalidad. No sé si estoy leyendo bien, pero me da la impresión que le da un poquito más de poder de negociación a la municipalidad. O sea, no que haya algo tan rígido, sino que ella pueda ir moviendo un poco qué es lo que le permite o no al desarrollador inmobiliario, y en función de eso también hacerle alguna exigencia a esa inmobiliaria. ¿Eso es distinto a lo que había antes? Claro, yo creo que avanza en cierto grado con esa posibilidad de entrar a negociar, o más que entrar a negociar es como plantear de forma muy formal mediante la ordenanza cuáles son como ciertos intereses que tiene la municipalidad, que pueden ser desde temas que fomenten desarrollo más sostenible hasta temas de eficiencia energética. Entonces, en el fondo, tiene que ver con que en el caso chileno, con lo que tenemos con la ley de aporte, avanza, pero todavía no es tan formal esa mesa de negociación, sino que tal vez se va a generar como un mayor roce que antes, pero aún estamos como comparado con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en que el desarrollador se sienta en una mesa con el asesor urbano y realmente ahí están en una constante negociación y está más formalizada. Y con respecto a lo que decía Joana, claro, tiene razón en el sentido de que se podría resumir que la ley de aportes se trata en sus tres ámbitos, se trata como de la relación entre la regulación urbana y los aportes del privado, ¿no es cierto? Aunque todo lo que rige en la ley de aportes también aplica a proyectos inmobiliarios de origen público, o sea, en el fondo el desarrollo de cualquier edificación que por su nivel de extensión y densidad debe generar aporte, siendo de sector público o privado. Ahí hay algo que yo quisiera que me aclararan, y es como, efectivamente, vinculado a lo que mencionas, ¿qué es lo que se entiende por un proyecto de alto nivel de crecimiento urbano? O sea, un edificio ¿de qué tamaño debería compensar? ¿Hay parámetros para que podamos saber cómo a quiénes se le puede aplicar esta ley? Sí, hay parámetros y la ley los define claramente. Hay una fórmula, hay todo un mecanismo para ver qué grado, por ejemplo, un edificio de vivienda en altura, en qué medida en el fondo va a tener que, por un lado, pagar mitigaciones en el espacio vial, y por otro lado, generar aportes monetarios o por cesión de suelo al municipio por el tema del impacto en el espacio público. Entonces, en el fondo, la ley de aportes para esos dos temas, en el fondo especifica claramente y depende del nivel, la densidad de los proyectos, de la altura, de coeficiente de ocupación, de coeficiente de constructibilidad. Eso está como bien, digamos, planteado en la ley, e incluso ya, por ejemplo, han escrito artículos académicos que analizan, un artículo de Magdalena Vicuña que analiza en el fondo y cuestiona en realidad la forma en que se diseñó esa cuantificación o ese mecanismo, y planteando de que en realidad al final no son tanto los aportes como se quisiera, o a la larga no es como en el fondo ya un trabajo que se ha hecho en torno a cómo entender bien ese mecanismo y de cuestionarlo, pero está especificado en la ley. Ok, o sea, hay un mecanismo, pero también para que nos escuchan, y yo lo pienso así como vecina de una comuna X, no necesariamente porque el edificio tenga 20 pisos va a tener que compensar en esta ley. Depende del número de personas que van a vivir adentro de ese edificio, depende también de la extensión que ocupa, o sea, finalmente hay como distintas variables que intervienen en que un proyecto sea catalogado como un gran proyecto.
Una cosa que pasa también en términos de estos grandes proyectos que hay que destacar, pese a las limitaciones que menciona Catalina, es que hasta ahora, supongamos yo construyo un gran supermercado, gran parte de las compensaciones que podía hacer un inmobiliario hasta ese momento era señalética, semáforos, cosas que afectaban primordialmente sobre todo al flujo vehicular y al entorno más cercano a ese supermercado. Cuando sabemos que un supermercado puede tener un impacto positivo, pero también un impacto negativo a prácticamente puede ser toda la comuna o un área mucho más amplia. Entonces, lo que permite estos mecanismos es también que el municipio pueda ampliar la escala territorial de los incentivos asociados pero también de los costos que tiene que pagar el inmobiliario respecto a el impacto que realiza en el sistema de actividades de una comuna. Entonces, eso es súper potente porque, por una parte, ya no solamente se centra en lo local y además esos incentivos y esos costos que tiene que pagar el desarrollador no solamente tienen que ver con los automóviles, sino que tiene que ver con otras dimensiones del espacio, lo que le da muchas más herramientas de inversión en la calidad del espacio público a los municipios respecto a lo que pasa ahora, que a lo más se tenía que contentar el municipio con que le ponían un semáforo y un par de señalética y un par de estacionamientos. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma que yo creo que súper fundamental, pese a las limitaciones que tiene. Retomando, hoy día en el podcast de CDEUS La Ciudad es Nuestro Laboratorio, estamos hablando del documento de política pública, mecanismos de incentivos y accesibilidad urbana, aportes para la planificación urbana local. Hemos estado hablando de qué se trata la Ley de Aporte al Espacio Público del 2016, que Catalina nos explicaba que en realidad viene a modificar otra ley. ¿Qué se entiende por un proyecto de alto nivel de crecimiento urbano? ¿Cómo esto influye en las comunas? Y ahora quisiera saber en qué tipo de cosas podrían financiar. O sea, si hay un proyecto con alto nivel de crecimiento urbano que está en la municipalidad y se puede exigir compensaciones, ¿cuáles son el tipo de aportes al espacio público? ¿Qué tipo de cosas podría hacer? Juan Antonio destacaba que era muy importante que antes de que existiera la ley, el aporte que podían hacer era muy limitado y era muy cercano, si es que entendí bien, a la zona donde está ubicado este proyecto, ya sea privado o público de intervención urbana. Y ahora es comunal. Entonces, ¿en qué tipo de inversiones en el espacio público se podría notar? Como decía recientemente Juan Antonio, antes la regulación solo exigía a los desarrolladores la forma de hacer el pago por impacto en el espacio público era mediante la cesión de terreno. Por ejemplo, si se construía un gran condominio, por ejemplo en la comuna de Colina, un gran condominio muy extenso, ¿cuál era el pago por impacto de espacio público? Era ceder una parte del terreno de la inmobiliaria del desarrollador, del proyecto, por decir, y convertirlo, por ejemplo, en un parque. Ahora, con la ley de aportes se puede hacer que el municipio puede pedir que sean aportes monetarios en vez de cesión de suelo. Y esos aportes monetarios permiten al municipio, mediante los planes de infraestructura y movilidad y espacio público, localizar en diferentes zonas del territorio proyectos, identificar necesidades y definirlas mediante el plan para después poder invertir. Respecto a esta ley de incentivos, ¿todas las municipalidades pueden efectivamente ocuparla? Y si las municipalidades se deciden a usar esta ley de incentivos, ¿quién define cómo se va a compensar? O sea, ¿es el alcalde el que define? Todas las comunas de Chile pueden optar a incluir mecanismos de incentivo en su plan regulador comunal. Lo importante es que las comunas tengan un plan regulador comunal, porque en el fondo los mecanismos de incentivos tienen que estar acogidos en la ordenanza que se asocia al plan regulador comunal. Entonces esa sería como la limitación de tener un plan regulador, y en el fondo ahí las comunas que sí lo quisieran hacer, es un trabajo que hace la asesoría urbana, que hace el asesor urbano, su equipo. Esta ley asume que ya están de alguna manera definidas las prioridades de la comuna a través de un plan regulador. A lo mejor sería bueno que definiéramos muy brevemente, pero qué es un plan regulador y cuál es su importancia en cada una de nuestras comunas, porque es un instrumento que se da como por obvio, pero no necesariamente todos sabemos de qué se ocupa un plan regulador. Es un instrumento bien clave e importante que se formula a nivel comunal, los municipios, y estos planes en el fondo especifican, primero que nada, la zonificación, en el fondo, qué usos de suelo se pueden realizar en el territorio comunal, o sea, qué zonas de la comuna se destinan a vivienda,
qué zonas se destinan a comercio, a equipamiento, a industria, áreas verdes, y luego define también qué densidad de edificación vamos a querer, o sea, en qué área, cuán denso va a ser. En las avenidas, por ejemplo, vamos a querer tener edificios, pero en las partes más interiores, las manzanas, los barrios más pequeños, vamos a querer tener menor densidad, y en el fondo es un instrumento que también define otros detalles, detalles de construcción, de cómo se construye, y desde las rasantes, los balcones, hay muchos detalles detrás de los planes reguladores comunales. Ok, entonces ojo que lo que define en nuestras comunas, eso nos importa mucho, al menos a los habitantes de las comunas urbanas, qué tantos edificios nos puedan chantar al lado de nuestras casas, tiene que ver con lo que dice el plan regulador, así que ojo con los alcaldes que están partiendo también a mirar los planes reguladores de las comunas. Ahí hay un tema que yo creo que es importante destacar también en términos de las barreras que tienen los municipios respecto a sus capacidades técnicas, y en ese sentido hay un desafío relevante, porque uno es tener un plan regulador que esté vigente, pero también tiene que ver con la capacidad que tengan los municipios de poder formular estos planes y también de generar estos incentivos asociados a la ley. Yo creo que ahí también hay un trabajo por hacer. Y lo otro que es un poquitito complementario, pero yo creo que es relevante de aclarar, el impacto mayor se va a ver reflejado primordialmente en los municipios que tienen a un alto desarrollo inmobiliario, y en ese sentido va a haber un cierto desequilibrio entre los recursos que reciban municipios que tienen un alto desarrollo inmobiliario versus los que no. Es bien importante eso que menciona Juan Antonio, porque efectivamente para poder poner en práctica la ley de incentivo, alguien tiene que estar invirtiendo en la comuna. Si nadie invierte en la comuna, por lo tanto tampoco puedo aplicar la ley. Ahí vamos a tener que ver cómo se va desarrollando esto en el tiempo. Me imagino que se podrá mejorar con el paso de los años. Quisiera preguntarles, a propósito de lo que existe la ley de incentivo, ¿por qué es tan importante que se hagan obras y acciones vinculadas a la accesibilidad? Y también, ¿por qué no decirlo de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? A ver, yo creo que la relevancia primordial de este mecanismo tiene que ver con precisamente incorporar accesibilidad en el centro o sea, en el fondo poder generar una integración que no existe actualmente entre la perspectiva de movilidad y las perspectivas del entorno. Estos incentivos, de otra manera, integran la mirada de la movilidad, que tradicionalmente ha estado más bien mirada desde el punto de vista del flujo vehicular y el estudio de impacto vial, etcétera, y la mirada urbana del entorno urbano, que no necesariamente está vinculada con el sistema de transporte y con la movilidad de las personas. Precisamente la accesibilidad es ese vínculo entre el uso de suelo y el transporte. Es en el fondo la capacidad que tenemos para poder realizar nuestras actividades territorialmente, estar cerca del transporte público, estar cerca de tener una experiencia adecuada en poder realizar ciertas actividades en el entorno. Entonces, la accesibilidad no está explícita, dicha en la ley, ni mucho menos, pero yo creo que está implícitamente como parte clave de los potenciales incentivos asociados a esta ley. Sí, yo quería complementar con lo que plantea Juan Antonio con respecto a la pregunta en el fondo de por qué es tan clave la accesibilidad hoy en día. Y creo que hay un punto importante recordar que, bueno, ahora con la pandemia, en el contexto de la emergencia sanitaria ha sido más difícil, obviamente, la movilidad en la ciudad, a nivel urbano, ¿cierto? Pero si uno piensa más en tiempos normales, para muchas personas es bien importante, es clave para su calidad de vida tener acceso a lugares, a equipamiento, ya sea deportivo, plazas, espacios públicos, espacios verdes, acceso a senderos, a un parque metropolitano, a áreas verdes, senderos de diversa índole, que en el fondo entregan un espacio de recreación. Entonces, que más personas puedan acceder a estos lugares tiene que ver con cómo planificamos la accesibilidad, la movilidad, que puedan acceder mamás con varios niños, con coche, que puedan realmente ir en transporte público a un parque, que no les queda muy cerca, por lo que tienen que tomar transporte público, pero tenemos que pensar que en el fondo esa accesibilidad, la que tenemos hoy en día en la ciudad, no es para todos, para adultos mayores, para personas con movilidad reducida, no es ideal. El nivel de accesibilidad no es el mismo para todos. Entonces, ahí es importante en el fondo de ir pensando, y es clave el tema, creo. Uno en la ciudad habita, pero también se mueve de un lugar a otro, y parece que eso en algún tiempo no estuvo contemplado cuando pensaban, por ejemplo,
dónde poner las viviendas sociales, que las ponían lejísimo, entonces la gente vivía ahí pero no tenía acceso a nada. A propósito de a quién nosotros le escribimos estos documentos, tenemos otra sección que es la pregunta del interesado, más bien de la interesada en este caso, y justamente acudimos a Rocío Andrade. Ella es asesora urbana de la Municipalidad de Renca. Renca es una comuna en la región metropolitana. Le enviamos a Rocío el documento y le pedimos que nos hiciera una pregunta, así que ahora vamos a escucharla para ver qué nos cuenta. El documento describe varios casos internacionales en que se han establecido incentivos en distintas ciudades para mejorar el espacio público y la accesibilidad. En Renca estamos haciendo una actualización a nuestro plan regulador comunal. Tenemos pensado incluir incentivos y una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es cómo calibrar estos incentivos. Es decir, si solicitamos un espacio público con un cierto estándar, cómo eso se traduce en, digamos, beneficios a las normas urbanísticas. Me gustaría conocer, en los casos que ustedes estudiaron, cómo se calibró el incentivo, es decir, cuáles son las normas que se aumentan y específicamente cuánto se aumentan a cambio de mejoramientos de espacios públicos con un cierto estándar. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la pregunta de Rocío, ya que un tema clave en torno al diseño de los mecanismos de incentivo, en el fondo, cómo calibramos para que no solamente las condiciones que se le pongan al desarrollador beneficien al desarrollador inmobiliario, sino que en realidad se genere un impacto suficiente, un beneficio suficiente para el espacio público, para la comunidad a nivel local. Entonces, el tema de la calibración es clave y creo que, si bien Rocío lo preguntaba en el contexto de los casos internacionales, para ese punto específico yo creo que es como bastante clave el realizar evaluaciones económicas de, por ejemplo, el costo, tener claro en el fondo el costo de construir un pasaje peatonal, tener claro el costo de instalar ciertas intervenciones, ya sea muros verdes o otras prioridades, ¿no es cierto?, que otras necesidades, iluminaria, soterramiento de cable. ¿Cuál es el costo de eso? Que el municipio tenga como, en el fondo, una claridad, que lo pueda como distinguir y tener como una herramienta que después, por ejemplo, dependiendo de la longitud de la avenida o de la superficie, pueda calcular fácilmente el costo. Y lo mismo con el costo de tener cuantificado el valor que significa, la retribución que significa para el desarrollador el construir 2 pisos más de departamento, cosa de que en el fondo vaya, si bien tiene que ser justo, pero también tiene que llamarle la atención al desarrollador, tiene que valer la pena para ellos, en el fondo, ¿no es cierto? Si no, en el fondo, ellos prefieren no hacerlo, porque si la ganancia es muy poca, y lo que planteaba Rocío con respecto a los casos internacionales, yo creo que en el caso de nuestro documento quisimos enfocarlos de forma un poco más, tal vez, por decirlo general, de plantear, extraer desde estos casos internacionales cómo deberíamos pensar de manera integrada el uso de incentivos, de manera más coordinada, como lo que planteamos sobre la idea de los distritos específicos, culturales, o la vinculación con otros planes, y también en el fondo la importancia de establecer como reglamento de los espacios que se crean a partir de estos incentivos. Ahí hay otra cosa asociada no solamente a costos, sino que a beneficios. En el fondo, un desafío también relevante, que es el que plantea Rocío, es de qué manera medimos estos beneficios. Tradicionalmente medimos los beneficios, por ejemplo, en el caso de transporte vehicular, solamente en ahorros de tiempo, o en el caso urbano no tenemos una cuantificación específica acerca de esos beneficios. Entonces, el desafío aquí mayor tiene que ver de qué manera incorporamos no solamente los costos de estas medidas, sino que también cuáles son los beneficios. Y esos beneficios, muchos son tangibles, tienen que ver con accesibilidad, tienen que ver con mejorar la experiencia urbana, tiene que mejorar, por ejemplo, con la inclusividad respecto al acceso a distintos espacios del territorio, pero también tiene que ver con otras dimensiones cualitativas asociadas a la visión de ciudad. Entonces, la pregunta quizás va por una dimensión técnica en términos de cuantificar el impacto de estos incentivos, pero también tiene que ver con de qué manera finalmente se valora estos incentivos para que le valgan la pena a los habitantes de la ciudad. Es difícil siempre, creo yo, en todas las áreas de la política pública y también las intervenciones urbanas, cuantificar de alguna manera los impactos. Pero siempre es un esfuerzo que hay que tratar de hacer, digamos, para ir avanzando. Y parece súper interesante lo que dice Juan Antonio de estas nuevas formas de medir, pensando más bien en los usuarios y en las personas que habitan esas ciudades.
Así como tenemos una pregunta de un interesado o una interesada, tenemos también una pregunta del colega. En este caso le pedimos al director de CEDEUS, Juan Carlos Muñoz, quien también es profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y director del Instituto de Sustentabilidad de la Universidad Católica, que nos hiciera una pregunta al respecto y aquí se las dejo. Hola, soy Juan Carlos Muñoz y quisiera comenzar por felicitar y agradecer a Catalina, Mónica, Héctor y Juan Antonio por este documento que es tan oportuno para el momento que están viviendo nuestras ciudades en materia de gobernanza. Y mi pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Cuál creen ustedes que es la asignación de responsabilidades que sugerirían para estos mecanismos de incentivo y de accesibilidad que proponen para las ciudades chilenas en el documento? Me interesa especialmente cuáles de estas responsabilidades debieran recaer en la nueva figura de los gobernadores regionales. Gracias. La pregunta de Juan Carlos es muy interesante porque si bien este es un instrumento primordialmente a nivel comunal, hay un potencial muy relevante por parte de los gobernadores regionales de ser un catalizador de la integración de ciertas medidas que podrían definitivamente utilizar este tipo de incentivos. Entonces, en ese sentido, aun cuando los gobernadores regionales solamente tienen la capacidad de promulgar estos planes a niveles comunales, pero no intervienen directamente en él, yo creo que es muy clave dejar la inquietud asociada a que estos gobernadores sí podrían potencialmente generar una labor de coordinación y de integración entre los incentivos de las distintas comunas, también considerando que en áreas metropolitanas, sobre todo, que tienen varias municipalidades al mismo tiempo, que interactúan entre sí, hay también una desigualdad del potencial de incentivos que pueden tener entre ellas. Por ejemplo, en el caso de Gran Concepción, son distintas las cantidades de incentivos que puede tener versus la Comuna de Concepción o Chillán. Entonces, de nuestra manera, hay ahí un potencial importante por parte de los gobernadores. Acá en CEDEUS yo he aprendido, y lo hemos conversado en otros capítulos de este podcast, la importancia de la articulación de los diferentes niveles de gobiernos locales, regionales, nacionales. Y pareciera ser que es algo no tan complejo porque no requiere dinero, pero sí requiere ponerse de acuerdo, conversar, mecanismos formales de esas conversaciones. Y hemos visto, al menos yo he aprendido aquí, que en muchas temáticas falta esa articulación y es justamente lo que ustedes están comentando ahora en las regiones, o sea, esa articulación entre los municipios de una misma región no está tan clara y queda a la voluntad. Así que esperemos que con los gobernadores se abra una nueva ventana en ese punto. Estamos en un año especial. Todos los episodios de este podcast, que es La Ciudad es Nuestro Laboratorio, terminan haciendo un poco alusión a este año especial y terminamos con la pregunta constituyente. De alguna manera estamos invitados a pensar el país, entonces los invito también con la pregunta constituyente a vincular lo que hemos estado hablando sobre gobiernos locales y también sobre gobiernos regionales, ahora con la última pregunta de Juan Carlos, a pensarlo vinculado a la Constitución. Y al respecto, quisiera que me comentaran cómo la nueva Constitución podría apoyar la gestión de los gobiernos locales y por lo tanto la descentralización. O si más bien ustedes creen que no tiene nada que ver, que también puede ser. Yo creo que la nueva Constitución, si bien hay ciertas dimensiones técnicas que no va a incluir, por supuesto, en términos de esta ley de aportes, sí es clave respecto a la mirada de las competencias asociadas a los nuevos gobernadores en términos de la integración entre comunas. Tenemos que avanzar a una, como decíamos anteriormente, a una integración entre las políticas a nivel territorial, pero también para empoderar a los gobiernos locales en términos de su gestión. Y entonces ahí hay una mirada mucho más amplia, pero que tiene una bajada en, por ejemplo, estos incentivos y estos planes de movilidad que hemos discutido acá, pensando en que por una parte hay inequidades territoriales relevantes y por lo tanto entonces este puede ser un instrumento que por el contrario pueda aumentar esas inequidades y por lo tanto entonces tenemos que generar incentivos en la Constitución o directrices en la Constitución que por una parte impulsen las equidades territoriales, impulsen la coordinación
coordinación entre los distintos gobiernos locales, le den un mayor músculo político a los gobernadores regionales para poder coordinar la mirada de ciudad y la mirada de movilidad de una manera mucho más integrada, y también le den una mayor potestad a estas distintas escalas de gobernanza, sobre todo la local y la regional, para poder vincular estas medidas de incentivo y estas medidas de políticas a su propia realidad territorial. Y en ese sentido, si bien este no es una discusión directa de la Constitución, sí uno lo puede juzgar como una consecuencia clara de lo que podría tener una mirada de equidad y una mirada de descentralización en este tipo de incentivos que pueden ser técnicos, pero que finalmente pueden hacer un cambio relevante en el espacio urbano que a diario las personas experimentan. Juan Antonio lo define muy bien y lo explica muy bien, de que en el fondo tenemos conciencia de las inequidades territoriales, inequidades entre urbano-rural, las inequidades para acceder a equipamiento, a vivienda, acceder a espacios públicos, parques. No es lo mismo, no es igual para todos y todas. Entonces, en el contexto de discusión constituyente, sin duda va a surgir el tema de ciudad, de calidad de vida en ciudades, de las brechas entre comunas, de lo mucho que nos falta por avanzar en múltiples áreas, en segregación, son muchos temas, y acceso a vivienda, acceso a arriendo, bueno, y en el fondo yo creo que es bueno no olvidar ahí el tema de la accesibilidad, que en el fondo no solo es movilidad y entorno construido, sino que está entre medio, que es la accesibilidad, ¿no es cierto? Entonces, de cómo pensamos en la ciudad, que no es solo vivienda o el destino hacia donde nos movemos, sino que es también la experiencia intermedia, el trayecto, en cómo me muevo, qué opciones tengo para moverme, cuál es la seguridad que tengo, qué lugares puedo ir con coche, qué lugares puedo ir en bicicleta, y que eso cada vez vaya beneficiando a más personas en todo el país, en todas las comunas. Bueno, muchas gracias a los dos. Cuando yo pienso en accesibilidad en general, pienso que es como, no solo tenemos derecho a tener una casa, tenemos derecho a tener una casa, pero que además los niños y las niñas se puedan ir en bicicleta por una ruta segura a un colegio que quede cerca. Es como, no es solo que exista la casa, no es solo que exista la calle, no es solo que exista el colegio, sino que todas estas cosas se unen y que armónicamente puedan convivir de alguna forma. Y parece tan simple y es tan difícil. Para los que vivimos en ciudades tan grandes, esa coordinación es muy difícil. Bueno, yo sé que hay un concepto más complejo, el de derecho a la ciudad, pero uno no puede pensar en el derecho a la ciudad sin el derecho a la accesibilidad. Y por lo tanto, entonces, si bien esto parece ser una dimensión técnica, está muy en el centro de la experiencia urbana y de la pregunta clave que tenemos en este proceso constitucional acerca de la dignidad. O sea, no podemos tener dignidad en el espacio urbano sin un mínimo acceso a poder realizar todas las actividades que requerimos para poder realizarnos como personas. Exacto. Bueno, me gusta que hayamos terminado así, porque me gusta que vinculemos lo técnico con el sentido y con por qué se investiga en el CEDEUS y en muchos otros centros que tienen que ver finalmente con eso, con la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Hoy día estuvimos con Juan Antonio Carrasco, él es profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción, investigador CEDEUS, y estuvimos con Catalina Marchand, quien no dijimos al principio, pero también es profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica e investigadora postdoctora del CEDEUS. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy día aquí. El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, nace en 2013, fruto de la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Cuenta con recursos del Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, del Gobierno de Chile.